Hoy les traigo una historia que nace del dolor, pero florece en esperanza. Es la historia de Isabel, una joven que lo pierde todo cuando más necesita apoyo. Rechazada por su familia por estar embarazada fuera del matrimonio, se ve sola, sin techo ni rumbo. Pero en medio de la noche más oscura, aparece Javier, un hombre bueno que no le pide explicaciones, solo le ofrece ayuda. Juntos, inician un camino lleno de silencios compartidos, de miradas que curan y de decisiones que construyen un verdadero hogar. Esta no es solo una historia de amor, sino una lección sobre la dignidad, el perdón y la familia que elegimos. Porque a veces la vida nos arranca de lo conocido para llevarnos justo donde necesitamos estar. Prepárense para emocionarse con El refugio de Lucía, una historia sencilla, humana y profundamente real. Isabel Romero caminaba despacio por la calle empedrada que la llevaba de regreso a la casa donde había vivido toda su vida. Cada piedra bajo sus pies parecía pesar más que la anterior, como si el camino supiera que aquel regreso no sería como los otros. En su abrigo llevaba guardado un papel doblado que había leído tantas veces que ya se sabía cada palabra de memoria, pero aún así el corazón le latía con fuerza como si fuera la primera vez. El aire de otoño acariciaba su rostro, trayendo consigo el aroma de las hojas secas y del pan recién hecho de la panadería al final de la calle. Un día cualquiera, Isabel habría disfrutado de ese momento, pero ese no era un día cualquiera. Empujó lentamente la puerta de hierro forjado, que crujió como si también protestara por su llegada. Dentro, todo estaba como siempre. Su madre, doña Carmen, en la cocina, pelando zanahorias para el cocido. Su padre, don Ernesto, sentado en su sillón de siempre, leyendo el periódico. La lámpara de mesa encendida, el reloj marcando las 7 y el aroma familiar del hogar envolviéndolo todo. Isabel dejó su bolso sobre la mesa y se quedó de pie unos segundos, respirando hondo, como si necesitara llenar sus pulmones de valor. «Mamá, papá, necesito hablar con vosotros». Carmen se giró con una sonrisa amable, mientras se secaba las manos en el delantal. Ernesto bajó el periódico con calma, ajustando sus gafas. «¿Qué ocurre, hija? Pareces nerviosa». Isabel tragó saliva y sacó el papel de su abrigo. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae. Estoy embarazada». Las palabras salieron como un suspiro, pero cayeron como un trueno en la habitación. El silencio fue inmediato y pesado. Carmen miró el papel sin entender, como si fuera un idioma desconocido. Ernesto se incorporó lentamente, su rostro cambiando de expresión, de sorpresa a algo mucho más duro. «¿Cómo dices? Lo que has oído, papá. Sé que no es lo que esperabais, pero...» «Silencio». La voz de Ernesto retumbó en las paredes. Carmen empezó a llorar, no con ternura, sino con vergüenza. «¿Qué dirán los vecinos, Isabel? ¿Cómo vamos a mirar a la cara a la gente en misa?» Isabel intentó acercarse, pero su madre se apartó como si le tuviera miedo. «No quiero explicaciones. ¿Quién es el padre? ¿Dónde está ahora ese sinvergüenza? Se llama Álvaro. Es compañero de universidad. No lo sabe todavía». Ernesto la miró con rabia. «¿Te acostaste con un cualquiera y ni siquiera ha dado la cara?» «No es un cualquiera, papá. Yo le quiero y él a mí. Solo necesita tiempo». «¿Tiempo? Claro que necesita tiempo. Tiempo para huir, para lavarse las manos. Tú arruinaste tu vida, Isabel, y ahora quieres arruinar la nuestra». Isabel apretó los puños. «No he arruinado nada. Este bebé es mi hijo. Es vuestro nieto». Ernesto frunció el ceño. «No, ese no es mi nieto. Mi nieto será hijo de una mujer casada, respetable, no de una cualquiera». Las palabras cortaron como cuchillos. Isabel se llevó las manos al vientre, como si pudiera proteger a su hijo de las ofensas. «No puedo creer que me habléis así. Soy vuestra hija». Carmen respondió con frialdad. «Eras nuestra hija. La Isabel que criamos jamás habría hecho esto. La Isabel que conocíamos tenía valores». «Sigo siendo la misma», gritó Isabel, por primera vez levantando la voz. «Cometí un error, sí, pero sigo siendo vuestra hija, y este bebé sigue siendo parte de esta familia». Ernesto fue hasta la puerta y la abrió de par en par. «No vamos a permitir que una decisión irresponsable destruya todo lo que hemos construido. Te vas ahora mismo». Isabel miró a su madre buscando apoyo. Carmen no respondió, ni la miró. «Mamá, por favor, no tengo a dónde ir». Carmen contestó, sin mirar. «Debiste pensar en eso antes de abrir las piernas». Esa frase rompió algo dentro de Isabel. Subió corriendo a su habitación,
metió unas pocas cosas en una mochila y bajó. Sus padres la esperaban sin una palabra de consuelo. ¿De verdad es vuestra decisión final?, preguntó, dando una última oportunidad. Sal de esta casa, respondió Ernesto, y no regreses hasta que hayas hecho lo correcto. Isabel cruzó la puerta con lágrimas en los ojos. El pestillo sonó como el cierre de una etapa. Caminó por las calles conocidas, protegiendo instintivamente su vientre con una mano. El cielo se oscurecía y ella no sabía dónde pasaría la noche. Pero sí sabía una cosa: ya no estaba sola, y aunque el mundo le diera la espalda, seguiría adelante por esa pequeña vida que crecía dentro de ella. Las luces comenzaban a encenderse en Salamanca cuando Isabel llegó a la Plaza Mayor. Era un lugar que siempre le había parecido mágico, lleno de historia y vida, con sus cafés bajo los soportales y el murmullo constante de turistas y vecinos. Pero esa noche todo le parecía lejano, frío, indiferente. Caminó sin rumbo durante un rato, cruzándose con parejas cogidas de la mano, ancianos conversando y jóvenes riendo en las terrazas. Ella, con su mochila al hombro y el corazón roto, se sentía invisible. Pensó en Lucía, su amiga de la infancia. Habían compartido secretos, deberes, confesiones y sueños. Si alguien podía comprenderla, era ella. Caminó hasta su casa, en una calle cercana a la iglesia del Carmen. Llamó al timbre con esperanza. Fue Lucía quien abrió, con ojos enrojecidos. Isabel, lo siento. Mis padres dicen que no puedes quedarte. Ya han oído los rumores. Temen lo que dirán los vecinos. Isabel asintió, sin juzgar. Sabía que en su pueblo las palabras pesaban más que los hechos. Gracias por abrir, dijo simplemente, y se alejó. Volvió a la plaza. Era un lugar amplio, con bancos de piedra bajo los faroles. Eligió uno que quedaba medio oculto tras unos setos. Se sentó, abrazándose a sí misma. El aire era frío, y la chaqueta ligera que llevaba no ayudaba. Sacó de la mochila una bufanda vieja y la usó como manta. La apoyó en el respaldo y cerró los ojos, pero el cansancio físico no podía con la tormenta emocional que la consumía. Recordó la primera vez que sintió la vida dentro de ella, una pequeña vibración, como el aleteo de una mariposa. Había llorado de emoción. Aquella vida no era un error, era parte de ella, su hija, su Lucía. Porque sí, ya había elegido el nombre. Lucía, como la luz que tanto necesitaba en ese momento. Tocó su vientre con ternura. No te preocupes, pequeña, no sé cómo lo haré, pero te prometo que estarás bien. Alzó la mirada al cielo. Las estrellas apenas se veían por las luces de la ciudad, pero le gustaba pensar que allí arriba alguien la cuidaba. Quizás su abuela, que tanto la había querido. Quizás Dios, aunque en ese momento su fe flaqueaba. ¿Dónde estás ahora, señor? ¿Por qué me dejas sola?, murmuró. El banco era duro. Intentó acomodarse, usando la mochila como almohada. Pasaban coches, personas, risas lejanas. Nadie se detenía, nadie miraba. Por dentro se sentía como una sombra, pero por fuera era solo una chica joven, sentada en un banco, intentando parecer que estaba descansando y no huyendo de todo. Una pareja pasó cerca, cuchicheando. ¿No es esa la hija de don Ernesto? Sí, la que dicen que está embarazada. Isabel apretó los dientes. No lloró, ya no quedaban lágrimas, solo una determinación silenciosa de no rendirse. Pasaron las horas. La humedad del suelo se colaba por los zapatos. El frío le calaba hasta los huesos. Cerraba los ojos y los volvía a abrir, sin poder conciliar el sueño. En algún momento se quedó adormecida. Soñó que estaba en su casa, que su madre la abrazaba, que su padre la miraba con ternura, pero un golpe de viento la devolvió a la realidad. Era solo ella, la plaza, y una ciudad que no se detenía por el dolor de nadie. Ya casi amanecía cuando escuchó pasos acercándose, rápidos, firmes. Abrió los ojos y vio una figura alta, con un abrigo oscuro y bufanda de lana. Un hombre, de unos 30 y tantos, se detuvo frente a ella. ¿Está usted bien, señorita? Su voz era grave, pausada, con acento castellano marcado. Isabel se incorporó lentamente. Sí, estoy, solo descansando. El hombre la observó en silencio. Sus ojos no mostraban juicio ni desprecio, solo preocupación genuina. La miró su mochila, su ropa arrugada, y luego su vientre, claramente redondeado bajo el abrigo. ¿Segura que no necesita ayuda? Estoy bien, insistió Isabel. Aunque su voz tembló, el hombre no insistió.
Se quedó unos segundos más y asintió. Está bien, solo quería asegurarme. Que tenga buena noche. Dio media vuelta y se alejó unos pasos. Isabel pensó que se iría como todos los demás, pero entonces se detuvo y volvió a girar. Me llamo Javier Morales y tengo una casa con una habitación libre. No es caridad, es una oferta de trabajo. Puede venir a verla si lo desea. Isabel no respondió. Lo miró con mezcla de asombro y desconfianza. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería realmente? ¿Podía fiarse? El frío volvió a azotar su rostro. Tocó su vientre. No tenía muchas opciones. Quizás esa era la oportunidad que tanto había suplicado unas horas antes. Quizás, solo quizás, aún quedaba esperanza. El sol asomaba tímidamente sobre los tejados de Salamanca cuando Isabel, aún sentada en aquel banco frío de la Plaza Mayor, se preguntaba si debía aceptar la propuesta de aquel extraño, Javier Morales. El nombre no le sonaba ajeno. Su abuelo leía el periódico cada mañana y más de una vez había mencionado a los Morales, familia de empresarios con raíces en la ciudad desde hacía generaciones, empresas de construcción, propiedades, donaciones a la iglesia, pero también hombres serios, de pocas palabras y aún menos escándalos. Aún así, Isabel dudaba. No conocía al hombre. No sabía si podía confiar, pero tampoco tenía dónde ir. No podía seguir durmiendo en bancos. Lucía, su hija por nacer, merecía algo mejor. Mientras pensaba en eso, el ruido de un motor interrumpió sus pensamientos. Un coche negro, brillante, se detuvo cerca. Javier bajó del asiento del copiloto y le hizo una seña con la cabeza. «Buenos días, señorita. Si todavía quiere ver el sitio que le mencioné, podemos ir ahora». Isabel se levantó lentamente, sus piernas aún entumecidas. Detrás del volante estaba un hombre mayor, de rostro amable. «Roberto», dijo Javier, «es mi chofer desde hace más de una década». Isabel saludó tímidamente. El hombre le respondió con una sonrisa cálida. Tomaron rumbo hacia las afueras de la ciudad. Durante el trayecto, Isabel apenas habló. Observaba por la ventana cómo las calles del centro daban paso a urbanizaciones más nuevas, con casas grandes y jardines cuidados. Finalmente, entraron por un portón de hierro forjado que daba acceso a una finca amplia, rodeada de olivos y lavandas. La casa principal era elegante, de estilo rústico, pero sin ostentación. Justo detrás, una casita más pequeña, de una sola planta, se levantaba al borde de un jardín con rosas. Esa es la casa de invitados. Tiene entrada independiente, cocina, baño y vista al campo. La he usado para familiares o trabajadores temporales. Ahora está vacía. Puede vivir allí y, si acepta, ayudarme con tareas básicas de organización, recibir entregas y mantener todo en orden cuando no esté. Isabel recorrió el lugar con cautela. Dentro, la casa olía a limpio, con muebles sencillos, pero acogedores. Todo estaba ordenado, como esperando una nueva vida. Se detuvo frente a una ventana que daba al jardín. Por primera vez en días, sintió algo parecido a paz. «¿Y qué espera usted a cambio?», preguntó, sin volverse. Javier, que la seguía con cierta distancia respetuosa, respondió con calma. «Honestamente, necesito a alguien de confianza. Mi ama de llaves se jubiló y no he tenido tiempo para contratar a otra. Podría llamar a una agencia, pero prefiero ayudar a alguien que lo necesite de verdad». «No soy una obra de caridad», dijo Isabel, algo molesta. «No lo pareces», respondió Javier. «Se nota que eres una mujer fuerte que está pasando por un momento difícil, y una mujer embarazada no debería dormir en una plaza». Isabel dudó. Sabía que aceptar significaba confiar, y confiar significaba abrirse, pero no tenía muchas opciones. «¿Y si después me exige algo que no estaba pactado?», preguntó con franqueza. Javier la miró a los ojos. «No hay condiciones ocultas. Tendrás tu llave, tu espacio y libertad para irte si no te sientes cómoda. Solo pido honestidad y compromiso». Isabel lo estudió en silencio. Había algo en su mirada, en su tono de voz, que la tranquilizaba. Era la forma en que la miraba sin lástima, sin intención, solo con respeto. «Está bien», dijo al fin. «Acepto». Javier asintió. «Bienvenida. Podemos traer tus cosas más tarde. Hoy descansa. Mañana te mostraré las rutinas». Roberto trajo una bolsa con fruta, pan y un termo de café. Isabel agradeció en voz baja. Se quedó sola en su nueva casa mientras los hombres se marchaban. Se sentó en la cama, una cama real, con sábanas limpias y almohadas mullidas.
Tocó su vientre. Lucía, mi niña, creo que esta vez la vida nos ha dado un respiro. Esa noche, Isabel durmió profundamente por primera vez desde que salió de casa. Al día siguiente, conoció más detalles de su trabajo. Javier no exigía mucho: estar atenta a las entregas, coordinar con el jardinero, revisar el correo, nada que no pudiera hacer. A cambio, tenía techo, comida y algo que empezaba a parecerse a una familia. Roberto pasaba por la mañana a dejar el periódico y siempre le traía algún detalle: una flor, una fruta especial. Javier, aunque reservado, se mostraba cada vez más cercano. No hablaban mucho, pero cuando lo hacían, Isabel sentía que alguien la escuchaba de verdad. Una tarde, después de revisar unas cuentas, Javier le preguntó si ya había contactado con Álvaro, el padre del bebé. Isabel negó con la cabeza. No sé qué decirle. Tengo miedo de que confirme lo que ya sospecho, que no quiere saber nada. Javier no dijo nada al principio. Luego comentó con voz baja: cuando era joven, también pasé por momentos difíciles. Hubo gente que me tendió la mano sin pedirme nada. Quizás por eso me cuesta quedarme al margen cuando veo a alguien en apuros. Isabel lo miró. Usted no me conoce, y aún así ha hecho más por mí que mi propia familia. No todos lo harían. Javier sonrió levemente. A veces, los desconocidos somos los únicos que vemos lo esencial. Se quedaron en silencio un rato, mirando el atardecer desde el porche. Isabel pensó que, tal vez, ese hombre serio y silencioso no solo le había ofrecido una casa, le estaba devolviendo algo que creía perdido: la dignidad. Cada mañana en el refugio comenzaba con el canto de los mirlos y el aroma a pan tostado que llegaba desde la cocina. Isabel abría los ojos con una paz que había olvidado que existía. Aún le costaba creer que aquel lugar tan tranquilo y acogedor fuera ahora su hogar. No era grande ni lujoso, pero tenía algo que su corazón reconocía como refugio. Había flores en las ventanas, una mecedora antigua junto a la chimenea y una colcha de ganchillo que alguien, años atrás, había tejido con paciencia y amor. Cada rincón tenía alma. Isabel se había adaptado con sorprendente rapidez a su nuevo rol. Javier, fiel a su palabra, nunca cruzaba la línea del respeto. Le hablaba con calma, la trataba con consideración y jamás mencionaba su pasado si ella no lo hacía primero. El trabajo era sencillo, pero la mantenía ocupada. Revisaba el correo, organizaba la despensa, ayudaba a coordinar entregas y cuidaba el pequeño huerto que se extendía detrás de la casa principal. Por primera vez en mucho tiempo, Isabel sentía que era útil y que su embarazo no era una carga, sino parte de su historia. Una mañana, mientras barría el porche, Javier se acercó con un sobre en la mano. Es del hospital. La cita para tu próxima revisión. Yo puedo llevarte si quieres. Isabel dudó. No quería abusar de su generosidad, pero también sabía que era complicado llegar sola hasta allí. Agradezco mucho su ayuda. Javier asintió, como siempre, sin dramatismo. Lo haré encantado. No es molestia. El día de la cita, Javier esperó en la sala con ella, leyendo un libro en silencio. Cuando la llamaron, Isabel sintió un nudo en el estómago. No era miedo, era emoción. Ver al bebé otra vez era siempre un momento especial. En la consulta, la doctora le sonrió. Todo va bien. Está creciendo fuerte. ¿Quieres escuchar su corazón? Isabel asintió. Cuando el sonido rítmico llenó la sala, sus ojos se llenaron de lágrimas. Javier, que se había acercado discretamente, también escuchó. Ese es el latido de ella, dijo Isabel en voz baja. Es mi Lucía. Al salir, Javier le abrió la puerta del coche y durante el trayecto no dijo mucho. Pero justo al llegar al camino de entrada, rompió el silencio. ¿Ya elegiste su nombre? Isabel sonrió. Lucía. Siempre me ha gustado. Me recuerda a la luz. Javier asintió. Es un nombre precioso. Le va bien. Los días siguieron con la misma rutina serena. Roberto solía traer frutas del mercado y le contaba historias del barrio antiguo. Manolo, el jardinero, le enseñaba a cuidar las tomateras. Todos la trataban con una naturalidad que Isabel agradecía profundamente. Nadie la miraba con pena, nadie le preguntaba por Álvaro. Era como si, en ese rincón del mundo, el juicio hubiera quedado fuera del portón. Una tarde, mientras organizaban unos libros en la biblioteca, Isabel se atrevió a hacer una pregunta que llevaba tiempo guardando. ¿Por qué me ayudó Javier? Hay mucha gente necesitada.
¿Por qué yo? Javier cerró el libro que tenía en la mano. Porque una vez, cuando yo tenía 20 años, alguien me recogió del suelo. Literalmente. Me caí de una obra y estuve semanas sin poder moverme. Nadie creía que saldría adelante. Pero un desconocido me cuidó, me dio techo, comida y silencio. No me juzgó, solo estuvo ahí. Yo prometí que si algún día podía devolver eso, lo haría. Isabel no supo qué decir. Solo sintió que algo dentro de ella se ablandaba. A veces, los ángeles no tienen alas, pensó. Tienen libros en las manos y silencio en la mirada. Esa noche, al escribir en su cuaderno, anotó algo que jamás querría olvidar. Hoy sentí que alguien me ve, no como problema ni como error, sino como persona. Pasaron las semanas. Su vientre crecía, y con él, también su seguridad. Isabel empezó a cantar en la ducha, a regar las plantas con mimo, a cocinar dulces que recordaba de su infancia. Compartía meriendas con Javier, que al principio solo aceptaba café, pero luego empezó a probar sus galletas con una sonrisa contenida. Un día, al ver que ella colocaba con esfuerzo una caja en lo alto de una estantería, se apresuró a ayudarla. «Tienes que cuidarte. No levantes peso». Isabel rió. «Solo son trapos viejos. Pero agradezco su preocupación. No es solo por el bebé», replicó Javier. «También por ti. Eres valiosa. Y no deberías tener que demostrarlo constantemente». Isabel se quedó quieta. No estaba acostumbrada a que alguien pensara así. Siempre había tenido que justificar cada decisión, cada paso. Con Álvaro, con sus padres, con todos. Y ahora, alguien simplemente la aceptaba. Esa noche, en el jardín, bajo la luna, Isabel susurró a su hija: «Lucía, cariño, este sitio, este lugar extraño y hermoso, puede que sea nuestro comienzo. No sé si durará, no sé qué pasará, pero aquí, por fin, siento que estamos a salvo». La primavera había llegado al campo con un estallido de colores. En el refugio, los árboles comenzaban a florecer y el aire olía a tierra húmeda y romero. Isabel se sentía más ligera a pesar del peso creciente en su vientre. Cada día, al despertar, daba gracias por haber llegado a aquel lugar, por tener una cama limpia, comida caliente y personas que la miraban con respeto. Pero lo que más la conmovía era la relación cada vez más cercana con Javier. No era una relación de palabras grandilocuentes ni de gestos exagerados. Era algo hecho de detalles. Una taza de té caliente cuando llovía, una manta doblada con cuidado en el sofá, una nota en la cocina deseándole un buen día. Javier no invadía su espacio, pero estaba siempre ahí, como una presencia firme y silenciosa. Isabel había aprendido a reconocer sus pasos, su manera de cerrar los libros al anochecer, el sonido de su risa contenida, cuando Roberto contaba una de sus historias disparatadas. Una mañana, después del desayuno, Javier se acercó con una hoja en la mano. «He llamado al hospital. Hay una plaza libre para esta tarde, para una ecografía completa. ¿Quieres que te acompañe?» Isabel dudó. Siempre había ido sola, pero algo en su mirada le decía que no era una simple cortesía. «Me gustaría», dijo finalmente. «Gracias». En el coche, el trayecto fue tranquilo. Roberto conducía con su habitual suavidad y Javier miraba por la ventana, pensativo. Cuando llegaron, esperaron en la sala principal. Isabel notó que otras mujeres estaban con sus parejas, algunas cogidas de la mano, otras hablando en voz baja. Por primera vez, no se sintió sola. Cuando la llamaron, Javier se levantó con ella. La doctora era joven y amable. «Bienvenida, Isabel. Veo que vienes acompañada». «Sí», respondió con una sonrisa. «Él es un buen amigo». La exploración comenzó. En la pantalla apareció la imagen del bebé, una figura pequeña pero perfectamente formada. La doctora sonrió. «Aquí está. Mira qué activa está hoy». Isabel rió. «Sí, ya la siento moverse mucho. ¿Quieres escuchar su corazón?» «Sí, por favor». Javier se acercó un poco, sin invadir. Cuando el sonido del corazón llenó la sala, fuerte y rítmico, los ojos de Isabel se humedecieron. «Es ella, mi Lucía. Está ahí». Javier, conmovido, colocó su mano cerca del monitor, sin tocar nada. Nunca había escuchado algo así. «Es increíble». Al salir, caminaron en silencio hasta el coche. Isabel rompió el silencio. «Gracias por venir. Me hacía falta compartir este momento». Javier respondió sin mirarla. «Gracias por dejarme estar. A veces me pregunto si Lucía
Si sabrá que estoy aquí. Isabel se detuvo. Claro que lo sabrá. Los bebés sienten todo. Tu voz, tu presencia. Ella ya te reconoce, estoy segura. Esa noche, al llegar a casa, Isabel se sentó en el porche con una taza de leche caliente. Javier salió con su libro, como de costumbre, y se sentó en el sillón de enfrente. Después de unos minutos, ella habló. ¿Tienes familia, Javier? ¿Hijos? Él cerró el libro. No, nunca me casé. Mi hermano pequeño murió cuando yo tenía 20 años. Él era todo para mí. Desde entonces, me volqué en el trabajo. No sabía cómo enfrentar tanto silencio en casa. Isabel lo miró con suavidad. Debió de ser muy duro. Lo fue. Pero ahora, siento que algo ha cambiado. Isabel bajó la vista. Javier, si algún día, si tú quisieras, podría ser parte de la vida de Lucía. No quiero imponer nada, pero creo que ella ya te siente cerca. Javier se quedó en silencio largo rato. Luego dijo, con voz baja, me encantaría. No sé cómo hacerlo, pero me encantaría intentarlo. Isabel sonrió. No hay un manual, solo estar. Y tú ya estás. A la semana siguiente, en un día claro y cálido, organizaron un pequeño picnic en el jardín. Roberto asó verduras. Manolo trajo pan casero, y entre todos compartieron una comida sencilla pero llena de risas. Isabel llevaba un vestido suelto, con flores pequeñas, y su rostro brillaba de salud. Lucía no dejaba de moverse. Parecía bailar al ritmo del bullicio. Al terminar, Javier se agachó junto a ella y apoyó su mano en el vientre. Hola, Lucía. Soy Javier. No sé si soy tu amigo, tu tío, o qué, pero quiero que sepas que me importas. Mucho. Isabel observó la escena con lágrimas contenidas. No hacía falta un título. No hacía falta un lazo de sangre. Allí, en medio del jardín, bajo la sombra de un olivo, había nacido algo nuevo, una promesa, una familia. Esa noche, antes de dormir, Isabel escribió en su cuaderno. Hoy Lucía escuchó por primera vez a alguien que quizás sea su padre, no porque la engendró, sino porque la eligió, porque eligió quedarse, porque eligió amar. La lluvia caía suave sobre los cristales de El Refugio, marcando un ritmo constante y melancólico. Era una tarde gris, de esas que invitan al recogimiento y a los recuerdos. Isabel estaba en la cocina preparando una infusión de manzanilla cuando escuchó el timbre. No era común que alguien llegara sin avisar. Dejó la taza en la mesa y fue hacia la puerta. Al abrir, el pasado la golpeó con fuerza. Frente a ella, empapada, con el pelo pegado al rostro y los ojos llenos de algo que no supo identificar, estaba doña Carmen. «Mamá», susurró Isabel, sin saber si cerrar la puerta o abrazarla. Carmen bajó la vista. «¿Puedo pasar? Hace frío». Isabel dudó unos segundos, pero dio un paso al lado. La madre entró, con pasos lentos, como si cada baldosa pesara toneladas. Se sentaron en el salón. La chimenea crepitaba, y el silencio era tan denso como la lluvia fuera. «No vengo a pelear», dijo Carmen al fin. «He venido porque tu padre está enfermo, muy enfermo». Isabel la miró sin emoción. «¿Y qué esperas de mí? No tengo dinero, si es lo que vienes a buscar». «No es eso», contestó Carmen. «Bueno, sí, un poco, pero sobre todo, quería verte. He cometido errores, muchos». Isabel suspiró. «Me echaste de casa, mamá. Me llamaste cualquier cosa, y ahora que todo se te desmorona, vienes a tocar la puerta que tú misma cerraste». Carmen apretó las manos. «Lo sé. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que no he dejado de pensar en ti ni un solo día. Cada vez que cocino cocido, me acuerdo de ti. Cada vez que paso por tu habitación, me detengo. Ernesto no lo admite, pero también te echa de menos». Isabel la miró con dureza. «¿Y Lucía también la echa de menos aunque nunca la conoció? Aunque negó que fuera su nieta?» Carmen empezó a llorar. «No tengo excusas, solo tengo dolor y esperanza de que aún haya algo que salvar». En ese momento, Javier entró por la puerta lateral. Vio la escena y se detuvo. «Buenas tardes», dijo con calma. Carmen se secó las lágrimas y se levantó. «Usted debe de ser don Javier. Gracias por cuidar de mi hija». Él asintió. «Es un honor tenerla aquí». Carmen lo miró con ojos agradecidos. «Quiero pedirle un favor, señor. Ernesto necesita una operación urgente. No tenemos medios, y yo ya no tengo orgullo.
Solo tengo miedo. Javier observó a Isabel. Ella no dijo nada. Finalmente, él respondió: aceptaré ayudar con una condición, que pida perdón de verdad a Isabel y que reconozca a su nieta. Carmen se volvió hacia su hija, se arrodilló lentamente, con las rodillas temblorosas. Hija mía, perdóname. Fui dura, cruel y orgullosa. Pero tú eres mi sangre, y Lucía también. Si me dejas, quiero conocerla. Quiero ser abuela. Isabel la miró largo rato. Luego se levantó, fue a su habitación y volvió con una ecografía enmarcada. Aquí está. Esta es Lucía. Carmen la tomó en sus manos y lloró. Gracias, murmuró. Gracias por no cerrarme la puerta. El aire olía a tierra mojada y a jazmín. Era una de esas tardes templadas de primavera donde todo parece detenerse por un instante. En el refugio, los pájaros cantaban con fuerza y el cielo, cubierto de nubes suaves, anunciaba la llegada de algo nuevo. Isabel se apoyaba en el marco de la ventana de su habitación, una mano sobre el vientre, la otra sosteniendo una taza caliente. Lucía se movía dentro de ella, como si también supiera que algo estaba por cambiar. Javier llegó poco después del mediodía. Había estado en el hospital, hablando con los médicos de don Ernesto. Al entrar, su rostro serio no logró ocultar del todo la fatiga. Ya está todo coordinado. La operación será la próxima semana. Isabel le ofreció una sonrisa leve. Gracias. No sé cómo. No me lo agradezcas a mí. Agradece que tu madre vino. Eso no es fácil para nadie. Isabel asintió en silencio. Dentro de sí, algo se estaba deshaciendo. No era rencor, era miedo. Miedo a que, después de tanta dureza, su corazón se hubiera vuelto de piedra. Esa noche, al cenar bajo el porche, Javier notó que ella estaba más callada de lo habitual. ¿Te pasa algo?, preguntó. Isabel suspiró. Es que siento que todo se mueve muy rápido. Hace unos meses dormía en una plaza. Hoy tengo casa, comida, gente que me quiere. Me cuesta creer que todo esto sea real. Javier dejó su cuchara. A veces, las cosas buenas también llegan sin avisar. No todo lo inesperado es dolor. El lunes siguiente, el teléfono sonó temprano. Era el hospital. Isabel debía ir a revisión. Javier la llevó. Durante la ecografía, la doctora sonrió. Está lista. En cualquier momento puede comenzar el parto. El corazón de Isabel se aceleró. Lucía estaba a punto de llegar. El viaje que comenzó con Soledad estaba por tener un nuevo pasajero. Esa madrugada, el dolor empezó. Primero leve, luego más intenso. Javier, que dormía en la sala, escuchó sus gemidos y corrió a su lado. ¿Es ahora? Isabel apenas pudo asentir. En minutos ya estaban en camino. En el hospital, el personal médico los recibió con prontitud. Isabel entró en la sala de parto mientras Javier, con la mirada fija en la puerta, esperaba. Pasaron horas. El tiempo se volvió blando, denso. Roberto llegó con café, pero él no probó ni un sorbo. Finalmente, la puerta se abrió. Una enfermera sonrió. «Puede pasar». Entró, y allí estaba. Isabel, agotada pero radiante, sostenía un pequeño bulto entre sus brazos. Lucía, diminuta, rosada, dormía tranquila. Javier se acercó con respeto. «¿Quieres sostenerla?», preguntó Isabel. Él asintió, conmovido. Tomó a la niña con una delicadeza casi sagrada. «Hola, Lucía», murmuró. «Soy Javier. No sé qué papel voy a tener en tu vida, pero quiero estar, siempre». Isabel lo miró con los ojos húmedos. «Yo sí lo sé. Eres su padre, no biológico, pero eres quien estuvo, quien cuidó, quien eligió quedarse». Javier no respondió. Solo inclinó la cabeza y besó la frente de la niña. Cuando la devolvió a su madre, se arrodilló ante la cama. «Isabel Romero», dijo, «quiero hacerte una pregunta, no por obligación ni por deber, sino porque te amo, porque amo a Lucía. ¿Quieres casarte conmigo?». El corazón de Isabel dio un vuelco. «Sí, Javier, quiero esta vida, esta familia, esta oportunidad». Un mes después, bajo el gran olivo de El Refugio, con la familia reunida, con Carmen emocionada y don Ernesto aún recuperándose pero presente, se celebró una boda sencilla y hermosa. Lucía, dormida en una cuna adornada con flores, fue la primera en ser bendecida. Y cuando el sacerdote pronunció las palabras finales, el viento acarició las mejillas de todos, como si la misma naturaleza aprobara esa unión. Isabel y Javier se miraron, sabiendo que el amor a veces llega disfrazado de refugio
y que una familia no siempre se forma con sangre, sino con actos, con presencia, con elección. Un año había pasado desde aquella mañana de primavera en que Lucía llegó al mundo. El refugio seguía siendo un lugar de calma, con sus olivos viejos y sus flores en las ventanas, pero ahora tenía algo más. La risa de una niña que aprendía a caminar, los pasos de una madre serena y el silencio cómplice de un hombre que había aprendido a amar sin condiciones. Era el día del primer cumpleaños de Lucía. Isabel se había levantado temprano, como cada día, pero esa mañana todo tenía un aire especial. En la cocina, el aroma a bizcocho llenaba el ambiente. Roberto y Manolo decoraban el jardín con cintas de colores y flores frescas. Javier, con delantal, ayudaba a inflar globos, aunque con poco éxito. Cada vez que uno explotaba, Lucía soltaba una carcajada y aplaudía con manos torpes. Carmen llegó poco después del mediodía. Traía en brazos una manta tejida por ella misma, con los colores del vestido que Isabel había llevado de niña. Don Ernesto, aún con paso lento, se sentó bajo el olivo y observó en silencio, con los ojos brillantes de emoción. Nadie hablaba del pasado, solo de la hora, de esa niña que había unido lo que parecía imposible. Isabel vestía de blanco, con un lazo azul en el cabello. Javier, con camisa de lino y mirada tranquila, no dejaba de observarla. A pesar de estar casados desde hacía meses, cada día la miraba como si fuera la primera vez. Cuando llegó la hora de soplar la vela, Isabel tomó a Lucía en brazos y la ayudó. La pequeña palmeó la mesa y luego abrazó a su madre con fuerza. Todos aplaudieron. Después del almuerzo, el sacerdote local, amigo de la familia Morales, bendijo a la niña en una pequeña ceremonia simbólica. Habló de la importancia de la elección. No elegimos dónde nacemos, pero sí a quien amamos. Y ese amor, cuando es firme y fiel, vale más que cualquier lazo de sangre. Javier tomó la palabra. No soy el padre que la trajo al mundo, pero sí el que la acompañará cada día. Lucía me enseñó que no hace falta esperar a que la vida te dé permiso para amar. Solo hay que hacerlo. Isabel se acercó, emocionada, y añadió: esta niña me salvó, me dio fuerzas cuando todo se caía. Y tú, Javier, fuiste el puente entre el dolor y la esperanza. Los tres se abrazaron. El aplauso fue largo, sincero. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a bajar y los invitados se marchaban, Isabel se sentó con su madre bajo el olivo. Carmen le ofreció una taza de té y la miró con ternura. Has hecho algo hermoso, hija. Has construido un hogar desde el vacío. Has perdonado. Isabel sonrió. Lo hice por Lucía, pero también por mí. El rencor no da calor en invierno. El amor, sí. Javier apareció con Lucía en brazos. La niña se había dormido, con una mano aferrada al dedo de su padre. Isabel la acarició con dulzura. ¿Sabes? Siempre pensé que mi historia terminó cuando me echaron de casa, pero ahora veo que eso solo fue el prólogo. Lo verdadero empezó aquí. Carmen asintió, y lo mejor está por venir. Al caer la noche, el jardín quedó en silencio. Solo el canto de los grillos y el crujir suave de las hojas llenaban el aire. Isabel y Javier salieron al porche, abrazados. Miraban las estrellas mientras Lucía dormía en su cuna. En ese instante, no necesitaban más. Tenían paz, tenían propósito, tenían amor. Y así, bajo el mismo cielo que un día fue testigo de su dolor, encontraron el principio de algo eterno. Porque a veces, lo que empieza con rechazo puede terminar siendo la más pura forma de redención. Y porque cuando dos almas heridas se eligen, no hay sombra que no puedan atravesar juntas. Esa noche, cuando todo quedó en silencio y la brisa del campo acariciaba las hojas del olivo, Isabel y Javier se quedaron en el porche, contemplando el cielo estrellado. Lucía dormía en su cuna, con el rostro sereno de quien ha llegado al mundo rodeada de amor. Javier tomó la mano de Isabel con suavidad y sin necesidad de palabras, ambos entendieron que el verdadero viaje apenas comenzaba. A veces, la vida nos arrastra por caminos inesperados, nos derrumba, nos quita todo lo que creíamos seguro. Pero también, si no perdemos la fe, nos lleva justo a donde necesitamos estar. Isabel lo sabía bien. Lo que un día pareció ser el fin fue solo el inicio de algo mucho más grande, porque del dolor nació una madre, del abandono, un hogar, y de la soledad, una familia. Cada uno de nosotros guarda heridas, temores, momentos en los que pensamos que ya no hay salida. Pero si algo nos enseña esta historia, es que siempre hay luz para quien camina con el corazón abierto. Siempre hay esperanza,
si somos capaces de dar y recibir amor sin condiciones. Lucía no solo fue una hija, fue una promesa cumplida, una segunda oportunidad, una semilla de paz en tierra áspera. Y mientras sus padres la observaban dormir, sabían que lo más importante ya estaba hecho. Habían elegido amarse, no porque debían, sino porque lo sentían, no por obligación, sino por convicción. Y así, en medio del campo castellano, bajo un cielo generoso, terminó esta historia. Pero como en la vida real, cada final es solo otra forma de empezar. Porque mientras existan personas dispuestas a tender la mano, a perdonar, a construir desde el amor, el mundo seguirá teniendo sentido.